están programados los exámenes y hoy sería nuestro último encuentro. Mañana va a haber un examen escrito para una lista de los estudiantes que van a hacer la evaluación. En el día de hoy, pues yo voy a explicar compuestos nitrogenados, pero en una forma superficial, porque ustedes van a hacer el taller número 2 de esto. Eso va a ser en la primera parte. Luego hacemos un descanso de 15 minutos y viene un grupo a exponer. Sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces ya estamos grabando. Veo por ahí, ahorita paso lista, veo nada más 3 estudiantes. 3 estudiantes. Bueno. Nosotros sabemos, como su nombre lo indica, que hay moléculas en los seres vivos que tienen nitrógeno. Tenemos entre ellas los aminoácidos, las proteínas y las bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Las bases nitrogenadas se encuentran en los nucleótidos. Entonces vamos a estudiar cómo se metabolizan esos compuestos que contienen nitrógeno. El nitrógeno es un elemento, un bioelemento muy importante para los seres vivos. Y el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, se encuentra en el suelo y se encuentra en la biomasa. Y el nitrógeno forma un ciclo que le llamamos ciclo biológico del nitrógeno. Entonces, para estudiar los compuestos que tienen nitrógeno en los seres vivos, vamos a estudiar cómo es fijado ese nitrógeno atmosférico que está en la atmósfera, cómo es fijado y cómo es asimilado. De primera parte, el ciclo del nitrógeno. Segundo, cómo es fijado el nitrógeno. Los únicos seres vivos del planeta Tierra que fijan nitrógeno son las bacterias. Más nadie fija nitrógeno. Ni un hongo, ni una célula animal, ni las plantas. Solamente las bacterias. Luego que las bacterias fijan el nitrógeno a la planta incorpora el nitrógeno más que todo en forma de 2 aminoácidos, glutamato y glutamina. Y eso se llama asimilación. O sea, la asimilación es cómo se incorpora el nitrógeno a las biomoléculas. ¿Cuáles son las enzimas claves en ese proceso de la asimilación del nitrógeno? Y luego vamos a estudiar cómo es el metabolismo de los aminoácidos. Las células reciben aminoácidos. Entonces, como siempre arranco, yo hablo de todos los seres vivos porque el curso de bioquímica está enfocado no solamente al humano, sino a todos los seres vivos. Yo arranco con la parte de humano, o sea, nosotros consumimos proteínas, las digerimos, esas proteínas las digiere el sistema digestivo y el sistema digestivo convierte las proteínas en aminoácidos y los aminoácidos son transportados, son absorbidos en el intestino delgado y pasan a la sangre y las células capturan los aminoácidos, ¿sí? Y las células hacen una cantidad de cosas con los aminoácidos. Ya, entonces digestión de las proteínas, ¿sí? Entonces las proteínas son degradadas a aminoácidos y los aminoácidos son metabolizados. Seguimos con esta unidad. Luego nos vamos a la urea. Resulta de que los aminoácidos tienen un grupo amino y ese grupo amino es tóxico. Entonces, ese grupo amino, todo lo tóxico hay que eliminarlo.
Entonces, el ion amonio o grupo amino de los aminoácidos se elimina en el hígado de los vertebrados en forma del ciclo de la urea. Entonces, la urea es un compuesto nitrogenado de desecho y se excreta a nivel renal, pero se produce en el hígado. Hay animales que no eliminan nitrógeno en forma de urea, sino en forma de ácido úrico y de otros compuestos nitrogenados. Y por último, entonces los nucleótidos, cómo se sintetizan y cómo se degradan. Hay dos vías, mírenlo acá abajo, la vía de novo y la vía de salvamento. Repito, es una unidad extensa. Yo nada más voy a explicar el ciclo del nitrógeno y la fijación del nitrógeno y las enzimas clave. Aquí, pues, esto no es muy corto. Entonces, el resto de preguntas es el taller. ¿Ya? Entonces, veo en la reunión, vamos a ver cuántos más han entrado, porque después están preguntando en el taller. Hay 16. Estos son los temas de la última unidad. Bueno, esta imagen está en los libros de fisiología vegetal. Esta lo saqué de una bioquímica, donde está el ciclo biológico del nitrógeno. Entonces, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, ¿verdad? Como nitrógeno atmosférico. Y el nitrógeno puede llegar al suelo de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, hay una fijación del nitrógeno que se llama fijación atmosférica. Los rayos, las nubes, la aparición de los rayos hace que ese nitrógeno, las descargas eléctricas, se puedan convertir en otras moléculas y puedan llegar al suelo y entrar al ciclo. Hay una fijación que es industrial, donde se utilizan fertilizantes de tipo agrícola, ¿verdad? Y entonces los famosos abonos, la urea, entonces yo le puedo proporcionar a la planta a través de fertilizantes el nitrógeno, ¿verdad? Esa es fijación industrial, que el nitrógeno se obtiene a nivel industrial. El nitrógeno puede provenir de la atmósfera y también hay una fijación biológica. Entonces, fíjense, aquí tenemos donde dice fijación biológica, aquí vemos la fijación del nitrógeno en plantas leguminosas por bacterias. ¿Sí? Aquí tenemos bacterias que viven en el suelo de diferentes géneros, como Profe, no se ve la diapositiva. y ahora Tampoco. se salió. Y ahora, Ahora sí. bueno, entonces aquí tenemos la fijación biológica de las bacterias, ¿ya? Entonces el nitrógeno es fijado por las bacterias y también dentro de este ciclo de nitrógeno observamos aquí plantas y animales. Estos animales cuando mueren hay una descomposición orgánica de esta materia y los hongos y las bacterias descomponen a estos seres vivos y se obtiene nitrógeno. El nitrógeno yo lo puedo encontrar en forma de NH4+. NH4+ se llama ion amonio. Ojo, cuando yo hablo de NH3 es amoníaco, pero el NH3 cuando captura un hidrógeno se convierte en NH4 y de carga positiva, o sea, cation. Entonces, ¿cómo se dice en bioquímica NH4? Ion amonio. NO2 con una carga negativa es un anión, se le llama nitrito. Y NO3
con carga negativa se llama nitrato. Entonces fíjense las tres formas iónicas del nitrógeno: ion amonio, nitrito y nitrato. Y el nitrógeno pasa de una forma a otra. Y eso es lo que vamos a mencionar. Por ejemplo, esta imagen me gusta, la saqué donde muestro el ciclo biológico del nitrógeno, y miren aquí, bacterias, vegetales y animales. Jóvenes, los animales nada más asimilan nitrógeno y sintetizan aminoácidos. Mírenlo acá. Los animales asimilan nitrógeno y sintetizan aminoácidos. Las bacterias, fíjense, aquí dice fijación del nitrógeno. Las bacterias fijan el nitrógeno, pero los vegetales ni los animales fijan nitrógeno. Entonces, lo que les acabo de decir, los únicos seres vivos que fijan nitrógeno son las bacterias. Cualquiera de ustedes me puede preguntar, profe, ¿por qué? Porque es que las bacterias tienen una enzima que se llama complejo nitrogenasa, que es la enzima que fija el nitrógeno, y esa enzima no la tienen ni las plantas ni los animales. Los nitritos y los nitratos pueden ser reducidos, sí, señor. Miren, aquí hay una reducción. Pueden ser reducidos. ¿Quiénes reducen el nitrato? Por ejemplo, reducción de nitrato. Tanto las bacterias como las plantas. Los animales no. ¿Quiénes reducen nitrito? Bacterias y plantas. Los animales no. La nitrificación solamente lo hacen las bacterias, y la desnitrificación también. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué significa fijación del nitrógeno? Yo tengo el nitrógeno N2 en forma gaseosa en la atmósfera, en forma inerte, y miren aquí, energía. La bacteria va a coger este N2 y lo va a fijar y lo va a convertir. Aquí aparece NH3. Yo les dije que cuando aparece NH3 es amoníaco. Pero en algunos libros aparece NH4+, que es lo mismo que decir ion amonio. Sino que el NH3, cuando captura un hidrógeno, se convierte en NH4. Y miren esta flecha en negro, fijación del N2. Esta es una reacción de reducción. El N2 se reduce y se convierte en NH4. Aquí observamos que la bacteria, para fijar nitrógeno, necesita una gran cantidad de energía en forma de ATP, es decir, que esto es una reacción extremadamente endergónica, requiere energía. Entonces, el nitrógeno, en conclusión, el nitrógeno es el elemento más abundante que está en el aire. Aproximadamente el 78% del aire está formado por nitrógeno. El nitrógeno sufre un ciclo en la naturaleza que se le llama ciclo del nitrógeno, en donde se encuentra en la atmósfera en forma inerte, gaseosa. Lo encontramos en el suelo en forma de ion amonio, nitritos, nitratos, y en la biomasa, o sea, una planta, un rumiante, un conejo, en forma de biomasa. Hay moléculas que están en los seres vivos, biomoléculas. En la unidad 1 estudiamos biomoléculas como las proteínas que contienen nitrógeno. Los ácidos nucleicos contienen bases nitrogenadas y las bases nitrogenadas tienen nitrógeno. Las porfirinas, como la hemoglobina, los citocromos, la clorofila, el grupo M, los metabolitos. Hoy nos van a hablar de los metabolitos. Los metabolitos secundarios, como los alcaloides, las plantas los sintetizan a partir de aminoácidos. Entonces, todos estos compuestos son nitrogenados y juegan un rol importante en la célula. Algunos cofactores enzimáticos, como la tiamina, que es la vitamina B1, el NAD y el FAD, que son la B2 y la B3, contienen nitrógeno, ¿verdad?
El 13% de la fijación del nitrógeno se produce por descargas eléctricas del nitrógeno atmosférico, pero el 87% de la fijación del nitrógeno se da por microorganismos, por bacterias. Cuando yo convierto el nitrógeno inorgánico a orgánico, ¿ya? Entonces se da en dos procesos. Primero la fijación y segundo la asimilación. Bien. Entonces miren, aquí yo tengo, aquí dice, yo tengo NO3, ¿verdad? NO3, vamos a mirarlo aquí. Entonces yo tengo el NO3, recuerden que el NO3 es nitrato o nitrito. Nitrato. ¿Sí? Y NO2 es nitrito. Bueno, yo tengo el nitrato, NO3, un anión. Yo lo voy a convertir en nitrito, en NO2. Eso lo hace una enzima, mírenlo aquí. El sustrato es nitrato y es una reducción. Entonces la enzima se llama nitrato reductasa. Esa es una enzima y las enzimas las estudiamos que tienen cofactores. Entonces miren, esta enzima tiene como cofactor el FAT, ¿verdad? Y esa enzima tiene una citocromo B, tiene otro cofactor molibdeno cobalto. Entonces fíjense, ¿qué hace la enzima? Arranca los electrones al NADH. Recuerden que el NADH es una molécula rica en electrones, es una coenzima que está en forma reducida. Entonces la enzima está en azul, que es la nitrato reductasa, arranca los electrones al NADH y se los pega al nitrato. Cuando el nitrato recibe los electrones del NADH se convierte en nitrito. Aquí observamos algo muy importante de esta enzima que tiene como cofactor CO, significa cofactor, no cobalto. Tiene como cofactor el molibdeno. Entonces fíjense, aquí hay una transferencia de electrones. Los electrones se arrancan acá al NADH, se pasan al FAT, del FAT pasan al citocromo y del citocromo al molibdeno. Bien, entonces, profe, de nitrato pasa a nitrito. Ahora de nitrito voy a pasar al ion amonio. ¿Quién lo hace? Aquí el sustrato era nitrato, aquí el sustrato es nitrito, entonces se llama nitrito reductasa. Lo mismo. Ahora, la diferencia entre las dos enzimas es que esta enzima arranca electrones al NADH, pero esta, la nitrito, arranca los electrones a la ferredosina. La ferredosina se encuentra en estado reducido y cuando le quitan los electrones se convierte en ferredosina oxidada. Esta enzima tiene unos complejos de hierro-azufre, entonces ese primer complejo recibe los electrones y aquí hay un cofactor que se llama CIRO-M, contiene el grupo prostético hemo, y entonces recibe los electrones y luego se los pasa al nitrito y el nitrito se convierte en ion amonio. Entonces, esta enzima se llama nitrito reductasa y contiene como cofactor el CIRO-M. Miren, el CIRO-M es una molécula compleja, parece a la clorofila y al grupo hemo de la hemoglobina, y entonces es el grupo prostético de esta enzima. Aquí lo vemos en una forma, entonces, nitrato y nitrito reductasa son dos enzimas. Miren, aquí tengo el nitrato, cuando tiene 3 es nitrato, cuando tiene 2 es nitrito. Entonces el nitrato pasa a nitrito por la enzima nitrato reductasa
El NADH se le arrancan los electrones, se convierte en NAD reducido. Y aquí tenemos la nitrito reductasa, se le arrancan los electrones a la ferredoxina reducida y se convierte en oxidada y tenemos el ion amonio. Aquí están las dos enzimas nuevamente. La nitrato reductasa, miren el NADH, aquí está toda la enzima y aquí participa el FAD del grupo hemo, miren los electrones cómo se van transfiriendo, el cofactor molibdeno, el molibdeno es un metal, y el paso de nitrato a nitrito, y aquí el paso de nitrito a ion amonio, y miren acá se arrancan los electrones a la ferredoxina. Jóvenes, me estoy deteniendo en la fijación y en la asimilación. El resto del taller ustedes lo van a resolver. Entonces, ¿qué es la fijación? Miren, aquí dice, cuando yo convierto el N2 en NH4, ion amonio o amoníaco, NH3. ¿Esto quién lo hace? Una enzima llamada complejo nitrogenasa, que es exclusiva de las bacterias. Enzima llamada o AMO2. ¿Qué es la fijación? Miren, aquí ustedes lo van a resolver. Teniendo en la fijación y en la asimilación. El resto del taller ustedes lo van a resolver. Entonces, ¿qué es la fijación? Miren, aquí dice, cuando yo convierto el N2 en NH4, ion amonio o amoníaco, NH3. ¿Esto quién lo hace? Una enzima llamada complejo nitrogenasa, que es exclusiva de las bacterias. Por ejemplo, las bacterias del género Azotobacter, Klebsiella y Rhizobium son bacterias que fijan N2. No todas las bacterias fijan N2. Ya. Y también hay unas bacterias que son cianobacterias, que son algas azulverdosas, que también fijan nitrógeno, y ellas viven tanto en el suelo como en ambientes acuáticos. Hay 4 preguntas claves acá y hacen parte del taller. ¿Cuál es el propósito de la fijación y de la asimilación del nitrógeno en la bacteria? ¿Para qué se fija el nitrógeno? ¿Para qué se asimila? Pues el nitrógeno es un elemento importante en varias moléculas de los seres vivos. Las proteínas tienen nitrógeno. Los aminoácidos tienen nitrógeno y hay una cantidad de compuestos que tienen nitrógeno. Entonces, el nitrógeno está en la atmósfera, es fijado por las bacterias del suelo a las plantas. Las plantas lo asimilan y sintetizan todas sus moléculas. Los herbívoros comen plantas, las vacas, y nosotros los animales nos alimentamos del herbívoro. Entonces ahí recibimos el nitrógeno. Cuando usted come carne de vaca, pollo, está comiendo proteínas, está comiendo el nitrógeno que la vaca cogió de la planta y que la planta lo fijó de las bacterias del suelo. Otra pregunta importante en bioquímica: ¿cuáles son las reacciones implicadas en esa fijación, en esa asimilación? Fijación y asimilación son 2 procesos diferentes. ¿Cuáles son esas enzimas clave? Y de ejemplo. Ya. Entonces seguimos. ¿Cuál es el propósito de la fijación y asimilación? Miren, la fijación del nitrógeno, aquí está la respuesta. Lo hacen las bacterias y la fijación consiste en convertir el N2 inerte en NH3, amoníaco. La asimilación del nitrógeno lo hacen las plantas y las bacterias cuando incorporan a compuestos orgánicos. ¿Ya? Esa es una pregunta, ¿verdad? Respondida. ¿Cuáles son las reacciones implicadas en la fijación y asimilación? Miren aquí arriba dice, la fijación del nitrógeno que se da en bacterias es mediada por una enzima llamada complejo nitrogenasa. Miren la reacción bioquímica. N2 es nitrógeno, más 8 protones, más 8 electrones. Miren la cantidad de ATP que requiere la bacteria, 16 ATP. Usted me dirá, profe, ¿la bacteria de dónde saca ese ATP? La bacteria tiene ciclo de Krebs.
La bacteria tiene cadena de transporte de electrones y la bacteria tiene fosforilación oxidativa en la membrana de la bacteria. La bacteria hace glicólisis. De ahí viene ese ATP. Más 16 moléculas de agua. Este N2 en que se convirtió amoníaco, 2 moléculas de amoníaco. Por un nitrógeno se forman 2 amoníacos, más hidrógeno, más 16 ADP. Entonces es una reacción endergónica. Y acá abajo están las reacciones de asimilación del nitrógeno en planta. Requiere enzimas como la glutamina sintetasa y la glutamato sintetasa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta reacción. Esto es un cetoácido. El nombre lo dice, alfa-cetoglutarato, es un cetoácido. Miren el ion amonio que se formó. Lo cogió la planta. Se lo pega a esta molécula en presencia de ATP, NADPH y protones, y miren, se sintetizó un aminoácido llamado glutamato. Fíjense, aquí tenemos el ion amonio como es fijado para formar glutamato. ¿Cuáles son las enzimas claves en la fijación y asimilación? Ahorita te llamo que estoy en una clase virtual. Vale. ¿Sí están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son las enzimas clave? Ya yo dije que en la fijación se llama complejo nitrogenasa. Es una enzima grande, tiene 2 componentes funcionales. Un componente tiene hierro y uno tiene molibdeno. El componente que tiene hierro es un sitio donde se une el ATP y ese componente que tiene hierro tiene un centro de óxido reducción que tiene hierro y azufre. O sea que el hierro no está solo, está unido con azufre. Y el otro centro de la proteína es grande, es heterodimérica, tiene molibdeno, que es un metal. Y ese pedazo que tiene molibdeno es el que reduce el nitrógeno usando el centro redo hierro molibdeno. Entonces, la enzima de la fijación es la complejo nitrogenasa, ya eso lo he dicho varias veces, y las enzimas de la asimilación son varias. Tenemos la glutamina sintetasa, la glutamato sintetasa y la glutamato deshidrogenasa. Entonces aquí está una planta, miren la raíz de la planta, aquí hay unos nódulos y en esos nódulos viven las bacterias que van a coger el N2 de la atmósfera, lo van a fijar y se lo van a pasar a la planta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los sitios de fijación del nitrógeno en los nódulos de las raíces. Aquí hay simbiosis. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está la célula, todo esto en verde es la célula y miren aquí la bacteria. La bacteria vive dentro de la célula en forma simbiótica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren aquí la bacteria. Miren aquí la reacción. Miren el N2, miren, esta es la bacteria. N2 de la atmósfera se convierte en 2 moléculas de amoníaco. Miren la enzima, complejo nitrogenasa bacteriana. Miren la cantidad de ATP. ¿De dónde viene este ATP? Miren, ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Qué me produce el ciclo de Krebs? Ya lo estudiamos, NADH. ¿Y qué le pasa al NADH? Miren, dice aquí cadena de transporte de electrones. Y miren, aquí tenemos la ATP sintetasa, sintetiza ATP. Ya lo estudiamos. Esto es fosforilación oxidativa. Esto es cadena de transporte de electrones. Esta es la membrana de la bacteria. Como la bacteria no tiene mitocondria, pero los eucariotas, esto está en la mitocondria. Ya tengo el amoníaco. Esto solo aquí es la fijación. Ahora haz que este amoníaco se convierte en 2 aminoácidos, glutamato y aspartato. Ya la bacteria los sintetiza porque todo esto es la bacteria y la bacteria los exporta
a través de estos dos transportadores en amarillo. Y miren, y aquí está la planta y la planta los metaboliza, los asimila. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para que esta reacción ocurra, aquí debe haber poco oxígeno. Porque si hay bastante oxígeno, esta enzima se bloquea. Ustedes me preguntarán, profe, ¿cómo se hace para que haya poco oxígeno? ¿Verdad? Ya un momentico, jóvenes. Un segundo. Bueno, jóvenes, ¿están escuchándome? Sí, profe. Bueno, entonces dije que para que la complejo nitrogenasa haga esto, que es la enzima que está dentro de la bacteria, debe haber poco oxígeno. Si hay mucho oxígeno, esta enzima se bloquea. Profe, ¿cómo se hace para que haya poco oxígeno? Miren, aquí dice LEC hemoglobina. Es como una hemoglobina en la planta. Suena raro, la hemoglobina es tener glóbulos rojos y las plantas no tienen glóbulos rojos. La planta tiene una proteína parecida a la hemoglobina y se llama LEC hemoglobina. LEC viene de leguminosas. Y miren, ella atrapa todo el oxígeno, lo atrapa y lo guarda. Entonces, a través de este mecanismo, los niveles de oxígeno se reducen y la enzima trabaja. Y miren aquí una foto de la complejo nitrogenasa. Miren esta enzima, esto es una foto de la proteína, es una proteína. Y miren aquí abajo dice la estructura de la complejo nitrogenasa de la bacteria. Tiene 8 polipéptidos, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí dice que tiene 8 polipéptidos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mírenlo, aquí están. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos 8 polipéptidos, hay unos sitios donde se une el ATP, ¿verdad? Y hay otros sitios donde se está pegado el hierro y el azufre. Es una proteína que se ha estudiado, se conocen sus aminoácidos, etcétera. Miren aquí la enzima. Este rectángulo es la enzima. Entonces, miren, tiene unos centros de hierro, tiene unos centros de molibdeno hierro, ¿verdad? Y dice aquí complejo nitrogenasa. ¿Sobre quién actúa la enzima? ¿Cuál es el sustrato? El N2. ¿Y cuál es el producto? El amoníaco. Miren. Entonces, esta enzima, ¿qué hace? Ella le arranca los electrones a la ferredoxina. Miren la ferredoxina. Y estos, miren aquí, electrones. Y se pasan a la parte de hierro, luego a la parte de molibdeno hierro, y luego los electrones los recibe el N2. Y cuando el N2 recibe electrones, se convierte en NH3. Esta es una foto de la fisiología vegetal que usan ustedes cuando ven fisiología vegetal. Miren la reacción aquí abajo. El N2, ¿en qué se convierte? En amonio. Pero ¿cómo hacemos para convertir el N2 en amonio? Pegarle electrones. ¿Y de dónde vienen esos electrones? De la enzima complejo nitrogenasa. Entonces, miren, aquí tengo yo la enzima.
la enzima en estado oxidado. Entonces miren, aquí está, jóvenes, la ferredoxina. La ferredoxina yo le arranco los electrones. Entonces esta molécula pasa de un estado oxidado a un estado reducido cuando recibió los electrones. Ahora esta parte que estoy mostrando aquí es el homodímero hierro-proteína. Recuerden que hay una parte hierro-proteína. Mírenlo. El que primero recibe es el hierro-proteína de la ferredoxina. Mírenlo, aquí está. Es la imagen más difícil. Luego viene el que tiene molibdeno y se fusiona. Miren, aquí está la enzima complejo nitrogenasa, ya tiene todo. Y recibe, y miren, están transportando los electrones y por último se los pasan al N2. Así funciona. Y bueno, esto ya no lo voy a explicar. El nitrógeno se asimila. Y yo dije que hay 3 enzimas. Una de esas es la glutamato deshidrogenasa. Miren, aquí está el glutamato. Perdón. Yo tengo aquí alfa-cetoglutarato. Vamos de abajo hacia arriba. Este es el ion amonio que acaba de producir la bacteria. Este ion amonio se pega aquí en el alfa-cetoglutarato. Miren, el alfa-cetoglutarato no tiene grupo amino, pero se lo pegó el ion amonio y que se produjo glutamato, ya tengo un aminoácido. Esta reacción requiere NAD o NADP y la enzima se llama glutamato deshidrogenasa. Ya se está produciendo glutamato y hay una reacción de deshidrogenación. Esta es una enzima clave en la asimilación. Este es taller. Aquí tenemos glutamina sintetasa. Miren, aquí estoy sintetizando glutamina a partir del glutamato. Ya yo tengo el glutamato, lo acabo de explicar. El glutamato es un aminoácido que tiene un solo NH3. Ahora entra el ATP, miren, y se pega el fósforo acá. Cuando el fósforo está pegado, esta molécula puede recibir un ion amonio. Entonces fíjense, este es un aminoácido, el glutamato, tiene un solo grupo amino. Pero ese aminoácido glutamato, cuando es fosforilado, se activa y puede recibir otro grupo amino. Y miren, ahora yo tengo glutamina. Glutamina es otro aminoácido, pero miren una cosa rara, tiene 2 grupos aminos. El glutamato y la glutamina se parecen, los alumnos se confunden. El glutamato tiene un solo amino y la glutamina tiene 2, mírenlo, 1 y 2. Entonces miren lo que dice aquí, el amonio es transportado en forma de glutamina. Esta glutamina es una molécula que le encanta transportar ion amonio. Entonces, ¿quién sintetiza la glutamina a partir del glutamato? La glutamina sintetasa, otra enzima clave en la asimilación del nitrógeno. Miren la glutamina sintetasa. Estoy sintetizando glutamina, que es un aminoácido con 2 amonios a partir del glutamato. Es una reacción que requiere ATP. Esta es la enzima y estos negativos significan que esta enzima puede ser inhibida alostéricamente por serina, por alanina, glicina, estos aminoácidos. Profe, ¿para qué le sirve a una célula tener glutamina? Para sintetizar otros aminoácidos, triptófano, histidina, CTP ya no es aminoácido, es un nucleótido, citilín trifosfato, AMP, adenosin monofosfato, estos 2 son nucleótidos. Glucosamina 6-fosfato es otra molécula. El carboamil fosfato que se usa para la síntesis de las pirimidinas y el ciclo de la urea. Entonces, jóvenes, esto se llama asimilación. ¿Qué es asimilar? Cuando yo coger el nitrógeno y pegárselo a 2 aminoácidos y a partir de esos aminoácidos, como el glutamato aspartato, obtener otra molécula. Miren, estoy obteniendo estos 2 aminoácidos nucleótidos, eso se llama asimilación. Miren, aquí está glutamina sintetasa, perdón, glutamato sintetasa. Estoy sintetizando glutamato a partir de
¿De qué? De alfa-cetoglutarato. Bien, y ahora el metabolismo, jóvenes, miren, aquí está, nosotros comemos proteínas. ¿Qué hace el digestivo con las proteínas? ¿Las convierte en qué? No me vengan a decir que las proteínas se convierten en carbohidratos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Qué le pasa? Entonces el digestivo, usted comió carne en el almuerzo, el digestivo convierte las proteínas en aminoácidos. ¿Qué le pasa en esos aminoácidos? El grupo amino se le arranca. Miren el grupo amino. El grupo amino es tóxico. Entonces, ¿para dónde se va? Ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea convierte el grupo amino en urea. Miren, taller, el ciclo de la urea, parece el ciclo de Krebs. Ya. Entonces, ¿para dónde más van los aminoácidos? Pues se le arranca el amino. Los aminoácidos sirven para sintetizar, por ejemplo, por transaminación. Un aminoácido se puede convertir en piruvato. Miren la flecha, transaminación. Por transaminación, los aminoácidos se pueden convertir en metabolitos del ciclo de Krebs. Ya. Entonces, las reacciones de los aminoácidos hacen parte del taller. Miren el tubo digestivo. ¿Dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago y continúa en el intestino. En la boca no se digieren las proteínas. Y aquí están reacciones claves del metabolismo de aminoácidos: transaminación y desaminación. Entonces yo tengo aquí un aminoácido, ya está en la célula. Un aminoácido puede donar el grupo amino y al donarlo se convierte en un cetoácido. ¿Cómo se da este proceso? Pues el aminoácido se une con un cetoácido, que generalmente es el cetoglutarato, y el aminoácido se convierte en cetoácido y el cetoglutarato se convierte en glutamato. Eso se llama transaminación. Las reacciones de transaminación ocurren en el hígado y las catalizan unas enzimas que se llaman transaminasa, y la vitamina B6 es la coenzima de las transaminasas. Y si yo quiero saber si hay un daño hepático, si hay una enfermedad hepática, el médico manda a estudiar estas enzimas llamadas transaminasas. Si están elevadas, significa que hay problema hepático. Entonces, ¿qué es la transaminación? Ya lo voy a explicar en más detalle. Cuando yo a un aminoácido le arranco el grupo amino, entonces el aminoácido que se convierte en cetoácido. Hay otra reacción de los aminoácidos, que es la desaminación. ¿Qué significa desaminar? Es quitarle el grupo amino. Yo tengo un aminoácido glutamato y le quito el grupo amino, miren, se lo quito, y el glutamato ya deja de ser aminoácido y se convierte en cetoácido. Vamos a mirarlo aquí. Miren, ¿qué es transaminación? Aquí tengo el aminoácido. Miren el grupo amino. Aquí tengo el alfa-cetoglutarato. Miren el grupo ceto. Entonces este aminoácido dona su grupo amino y miren, el aminoácido se convirtió en ¿qué? En cetoácido. Aquí queda un doble enlace. Y este cosito rojo, el amino, pasó para acá y miren, este alfa-cetoglutarato ahora tiene el grupo amino, ahora es un aminoácido glutamato. Entonces las transaminaciones son catalizados por transaminasas, que son transferasas, transfieren un grupo químico. Aquí tengo aminoácidos como alanina, aspartato, glutamato, que transaminan con estos cetoácidos. El piruvato es un cetoácido. Miren el grupo ceto. El piruvato, que hemos hablado mucho, es un cetoácido, no es un aminoácido. El oxaloacetato, miren el grupo ceto en rojo. El alfa-cetoglutarato. Estos tres son cetoácidos y ellos transaminan con estos aminoácidos. La alanina le encanta transaminar con el piruvato, el aspartato con el oxalo y el glutamato con el alfa-cetoglutarato. Y miren, aquí está la transaminasa. Aquí yo tengo el aminoácido. Miren, el aminoácido reacciona con el ceto
le regala el grupo amino, ahora el ceto se convirtió en glutamato y el aminoácido en cetoácido. Miren, las transaminasas son enzimas hepáticas que cuando están elevadas indican daño hepático, y miren la vitamina B6, la piridoxina, que es la coenzima de ¿quién? De las transaminasas. Es una reacción. Entonces, el ion amonio lo tienen todos los aminoácidos. ¿Cuáles son los destinos del ion amonio? El ion amonio se puede unir con el gas carbónico y con el ATP y formar un metabolito que se llama carbamoil fosfato. Y ese metabolito es el arranque, el motor del ciclo de la urea y de la síntesis de pirimidina. Entonces, fíjense, el ion amonio es un desecho entre comidas, pero gracias al ion amonio se sintetizan estas moléculas importantes. A partir del ion amonio, el aspartato es un aminoácido, yo al aspartato le pego ion amonio y se convierte en otro aminoácido, asparragina. El aspartato y la asparragina se parecen. ¿En qué se diferencian? Que el aspartato tiene un ion amonio y la asparragina tiene dos. Al alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, yo le pego ion amonio y se convierte en glutamato. Al glutamato yo le pego ion amonio y se convierte en glutamina. Jóvenes, estas dos parejas, aspartato, asparragina, glutamato, glutamina, son aminoácidos, sino que el aspartato tiene un amino, así como el glutamato, y sus parejas correspondientes, asparragina y glutamina, tienen dos aminos. Entonces miren, la glutamina, miren para qué sirve, para sintetizar nucleótidos. Fíjense, jóvenes, todo eso es asimilación. Ya estoy terminando y toco el ciclo de la urea ya. Miren, jóvenes, ¿de dónde vienen los aminoácidos de las proteínas? Si usted no come proteínas, se muere porque no tiene aminoácidos. Ya. ¿Qué tiene un aminoácido? Dos cosas, un grupo amino en azul y un esqueleto carbonado. ¿Para dónde se va el grupo amino? Miren, ¿cuáles son los destinos? Para sintetizar aminas biológicas. Este grupo amino sirve para sintetizar nucleótidos, para sintetizar otros aminoácidos. Miren este nitrógeno. O sea, ¿qué me está? Repito, jóvenes, esta imagen es importante, recuerden el taller. Aquí tengo un aminoácido. El aminoácido tiene un esqueleto carbonado en rojo y un grupo amino. El grupo amino tiene nitrógeno y ese nitrógeno sirve para sintetizar otros aminoácidos, para sintetizar bases nitrogenadas, aminas. Pero este ion amonio también es eliminado. Ya el ion amonio se une con gas carbónico y forma carbamoil fosfato y tengo el ciclo de la urea. O sea, el ciclo de la urea convierte el ion amonio en urea. ¿Y qué le pasa al esqueleto carbonado? Miren aquí el esqueleto. Puede irse al ciclo de la urea, de Krebs. O sea, jóvenes, que los aminoácidos, el esqueleto, se oxida en el ciclo de Krebs por tener energía. O sea que los aminoácidos son combustibles. Usted come proteína, la proteína se convierte en aminoácido y el esqueleto va al ciclo de Krebs. Pero el esqueleto también sirve para sintetizar piruvato y oxaloacetato y más glucosa. Cuando usted está aguantando hambre y se pone flaco porque aguanta hambre, es que las proteínas del músculo se están degradando en aminoácidos. Estos aminoácidos se van para la sangre y el esqueleto de los aminoácidos se convierte en glucosa. O sea que los aminoácidos se pueden convertir en glucosa. ¿Cómo se llama esto? Gluconeogénesis. Lo hace el hígado. Pero también el esqueleto se puede convertir en acetil-CoA. Aquí está en esta imagen resumido. Ya, vámonos, que ya estamos terminando para darle tiempo al grupo que ponga. Ya. Síntesis de aminoácidos. Esta es una tarea. Ya. Entonces, ya para terminar, ciclo de la urea. Ciclo de la urea. Esta es la urea. La urea tiene dos grupos aminos, un carbono.
A ver, este grupo, miren la urea en azul. Tiene estos dos grupos aminos y este grupo carbonilo. Un grupo amino viene de carbamoil fosfato. El otro grupo amino viene del aspartato, un aminoácido. Y este oxígeno viene del CO2. Ya. Entonces, ¿cómo ocurre el ciclo de la urea? Vamos a verlo en el hígado. Y ocurre una parte en la mitocondria y una parte en el citoplasma. Hay una pregunta que describe el ciclo de la urea. ¿Cuál es la primera etapa? Se da en la mitocondria. Miren, el gas carbónico se une con el ion amonio en presencia de energía y forma carbamoil fosfato. Este es el primer paso del ciclo de la urea. Ocurre en la mitocondria del hígado. La enzima se llamará como si estoy sintetizando carbamoil fosfato sintetasa. Hay dos sintetasas, la 1 en romano y la 2. ¿Qué le pasa al carbamoil fosfato? Mírenlo, aquí está el ciclo. Se reacciona con ornitina. La ornitina se une al carbamoil fosfato y se forma citrulina. La citrulina sale de la mitocondria y en el citoplasma se une con aspartato, se forma arginino succinato. El arginino succinato suelta fumarato, se convierte en arginina y la arginina, a través de una arginasa, se convierte en urea y ornitina y esta ornitina entra. Miren la urea. ¿En qué se convirtió el ion amonio? En urea. La urea es excretada en la orina. Mírenlo, aquí está el ciclo de la urea. Miren, esta parte ocurre en la mitocondria, está en el citoplasma. Miren el ion amonio NH4 en que se convierte en urea. Aquí está, perdón, aquí está urea. Miren, esto se convierte en esto. El ion amonio se une a gas carbónico y forma carbamoil fosfato en la mitocondria. Miren la enzima carbamoil fosfato sintetasa. Y este carbamoil fosfato se une con la ornitina, forma citrulina y miren, aquí va como el ciclo de Krebs. Esto ya es igual. Entonces, jóvenes, aquí tengo un pez que es el pez pulmonado. Él excreta nitrógeno en forma de amonio cuando vive en el agua. Fíjense, cuando él está en el agua, este pez pulmonado, el producto de desecho de él, del nitrógeno, es el amonio. Pero aquí dice However, sin embargo, cuando el pez está en tierra, no en el agua, las enzimas del ciclo de la urea son activadas. O sea que hay varias formas de eliminar nitrógeno. Una forma es amonio, otra forma es urea. Cuando él está en el agua, todo el nitrógeno lo elimina en forma de amonio. No hace ciclo de la urea. Pero cuando está en tierra, bloquea el amonio y activa el ciclo de la urea. O sea, jóvenes, las enzimas se prenden y se apagan. Se sintetiza, no se sintetiza gracias a los genes. Ya, o sea, que qué maravillosa la naturaleza. Este animal cuando está en tierra, los genes del ciclo de la urea se prenden y hace ciclo de la urea. Porque es que miren, jóvenes, todo esto son enzimas. Carbamoil fosfato sintetasa, todo esto son enzimas. Oh, son enzimas. Estas enzimas vienen de genes. Entonces, cuando el animal está en el agua, estas enzimas no se producen, los genes están apagados, entonces no hay ciclo de la urea. Pero cuando el animal se va para la tierra, esos genes se prenden y estas enzimas se activan, se prenden y el animal activa el ciclo de la urea. Y esta es otra parte del taller, cómo se metabolizan los nucleótidos, que ahora son 7:40. Si estamos sobre el tiempo, ya sabemos que los nucleótidos están hechos de azúcar, base y fósforo, y que las bases pueden ser purinas y pirimidinas, y las purinas tienen 2 anillos, adenina, guanina, las pirimidinas tienen un solo anillo. Entonces,
Aquí está. Jóvenes, profe, usted todo el semestre nos habló de carbohidratos, de lípidos, hoy nos ha hablado de proteínas. Los nucleótidos, nosotros comemos nucleótidos. Cuando usted está comiendo carne de vaca, está comiendo el DNA y el RNA de la vaca. Si usted se come una planta, una ensalada, está comiendo DNA y RNA del vegetal. O sea que usted está comiendo ácidos nucleicos. Pero esos ácidos nucleicos, el sistema digestivo los convierte en nucleótidos. Y el nucleótido tiene azúcar, base y fósforo. Entonces, ese nucleótido, yo le puedo arrancar la ribosa, ese nucleótido, la base, y entonces sí son metabolizados. Lo que quiero decir es que yo a partir del metabolismo de nucleótidos jóvenes, yo no tengo energía, no son combustibles. Y ya esta sí va a ser la última imagen. Ya, hay dos vías. Las purinas son adenina, guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo. ¿Cómo se sintetizan las purinas y las pirimidinas? Hay dos vías, una de nuevo y una de salvamento. Miren la de nuevo, arriba, de nuevo. Entonces, ¿cómo se sintetiza de nuevo? Miren, se necesita una ribosa activada. La ribosa activada se llama fosforribosil pirofosfato. Esa ribosa activada se une con aminoácidos y en presencia de ATP y gas carbónico en varias fases se fabrica el nucleótido. Jóvenes, yo a ustedes los he premiado porque han sido juiciosos, pero los otros semestres, los exámenes finales, entra esto. Y esto es bastante pesado. Entonces, ¿cómo hace una célula vegetal animal para fabricar nucleótidos? Por la vía de salvamento necesita fosforribosil pirofosfato, que es una ribosa activada, aminoácidos, energía y gas carbónico. Pero hay una vía que se llama vía de salvamento o vía de recuperación. Jóvenes, si yo comí en la ensalada nucleótidos y comí carne y hay nucleótidos y mi digestivo me da base, mi digestivo degrada los nucleótidos y los convierte en base, yo esa base la puedo reutilizar, la puedo salvar. Por ejemplo, adenina. La adenina se une, la adenina es una base con azúcar y fósforo y se forma el nucleótido. La guanina es una base. La guanina se une con azúcar y fósforo y se forma un nucleótido. Azúcar y fósforo se llama fosforribosil. Entonces, jóvenes, los nucleótidos de purina, adenina, guanina y de pirimidina se pueden sintetizar de estas dos formas, por la vía de novo o por la vía de salvamento. Entonces ya eso está ahí, ya esto no lo voy a explicar. Y aquí está el taller. Primero, renuncie diferencias entre asimilación y fijación del nitrógeno. Ya yo expliqué y esta es la presentación. Asimilación lo hacen nada más las bacterias. Y es la complejo nitrogenasa. Consiste en convertir N2 en NH3. Menciona las enzimas claves en la asimilación y fijación. Aquí están las presentaciones. Destaque las reacciones bioquímicas del metabolismo de aminoácidos. Glutamato sintetasa, glutamina sintetasa y glutamato deshidrogenasa. Explique la biosíntesis de aminoácidos. Ahí están las explique los pasos del ciclo de la urea. Todo está ahí. Mencione en animales invertebrados y vertebrados tipos de compuestos nitrogenados excretados. Urea, ácido úrico y ion amonio. Son las tres clases de compuestos nitrogenados. Esto lo pueden buscar en una fisiología animal. En una bioquímica también está. Describa cada uno de los pasos de la vía de novo y de purinas y pirimidinas. Ahí están las imágenes. Y explique diferencias entre de novo y salvamento. Ahí está.